Bueno, y vamos a cambiar de tema aquí en Buena Mañana. Hoy es un día clave para la Argentina porque se va a conocer la sentencia en un juicio que se convirtió en un símbolo de la violencia contra las personas trans. Estamos hablando de la investigación que se llevó adelante para determinar qué pasó y quién mató a Tehuel de la Torre, y por eso sumamos a la mesa a Vicky Rodríguez. Ella es periodista especializada en temas de género, bueno, para analizar también el impacto de este caso. Hola, Vicky. Hola, Gaby, buen día. Bueno, como decías, el caso, la desaparición de Tehuel de la Torre, un varón trans, el 2021 en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, terminó siendo uno de los casos emblemáticos en la lucha del colectivo trans travesti, pero también de todas las disidencias del país, porque desnuda de alguna manera las violencias que sufre el colectivo trans travesti a la hora de no poder acceder ni a, bueno, más allá que está garantizada por ley, a su identidad, a un trabajo digno, a la vivienda, a condiciones de seguridad libres de violencia. En el caso de hoy se va a juzgar a una de las personas implicadas en el caso, se va a conocer la sentencia contra Ramos, que es una de las personas que estuvo con Tehuel por última vez, según hay registros. A la casa de Ramos fue Tehuel con la promesa de empezar a trabajar en un bar esa noche. El caso. Además, el cuerpo nunca aparece. No, y también eso es importante para este caso en particular, porque es un juicio que se hace sin el cuerpo, sin claridad sobre qué es lo que ocurrió con Tehuel, pero con claridad que Tehuel desapareció en la casa de Ramos. Bien. Para hablar un poco más sobre este tema y sobre lo que implica esta sentencia y la realidad actual del colectivo de las disidencias, estamos en comunicación con Gabriela Ibi. Gabriela es activista trans no binaria, pero también es estudiante de política, de ciencia política, es creadora de contenido e influencer. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gaby. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, buena mañana, gracias por el tiempo. A ver, Gracias. un poco me parece lo central en este caso, y lo charlábamos recién también un poquito fuera de cámara, digo, es importante que este juicio lo que va a marcar y va a determinar es si esto fue un crimen de odio. Eso es lo que están pidiendo los fiscales y la querella también. Contanos en qué consiste esta figura y por qué es tan importante que esto salga en la sentencia. Y es importante primero, o sea, porque marca un precedente en lo que es el peligro o a lo que estamos sometidas las personas trans cuando con esto de la falta de no poder conseguir trabajo. Tehuel era una persona que estaba justamente en una búsqueda de empleo, dos personas que le dicen que le van a ofrecer un empleo gastronómico y él sale a tener la reunión con ellos y ahí es donde desaparece. Entonces, cómo transversaliza todo lo que es que por culpa o por un sistema que nos rechaza constantemente, cómo terminamos, ¿no? Entonces, es importantísimo la representatividad de lo que sucede con la exclusión en la sociedad de esto. Una de las características que también tiene este caso es, como vos bien decías, que evidencia todo el sistema de violencias que sufre el colectivo trans travesti, pero también en particular habla del pacto de silencio, que es un pacto de silencio patriarcal entre los acusados. Porque bueno, hoy se juzga a Ramos, y Ramos durante todo el juicio que empezó el 15 de julio nunca dijo efectivamente qué pasó con Tehuel. ¿Qué implica este tipo de violencia? Que también pasa mucho en los femicidios, donde no se sabe finalmente qué fue lo que pasó o cuándo fue o dónde están los cuerpos. ¿Qué implica esto? Sí, aparte el pacto entre varones, porque viste que son dos personas, a Ramos se lo enjuicia hoy, pero hay otra persona más implicada. Y lo que se descubre es que la ropa de Tehuel estaba en la casa de Ramos por medio de la novia de uno de ellos que le revisa el celular, que eso fue también lo que se presentó como prueba. Entonces, cómo tiene que interceder una feminidad dentro de todo para que se empiece a esclarecer un poco más esto, ¿no? Y aparte esta cosa de cómo girar la atención, donde justamente a nadie le importa, porque si llega a ser, por ejemplo, una persona, lo que se dice siempre, y es más, una de las premisas desde que desapareció Tehuel es compartir como si fueras una persona cis, porque, por ejemplo, si desaparece una persona que no es trans, hay toda una comunidad, hay todo un pueblo que se manifiesta, pero cuando es una persona trans, solamente la gente de la comunidad LGBTIQ+, o solamente la gente trans y no binaria es la que se manifiesta frente al repudio de la desaparición de una persona. Entonces, cómo se van viendo las reacciones de una sociedad dependiendo de quién es la persona desaparecida. También ¿De quién es la víctima? cala mucho eso. Claro, sí, dependiendo quién es,
¿reaccionamos o no reaccionamos? ¿Nos indignamos o no nos indignamos? También pasa eso. Gabriela, este caso, bueno, si bien es de 2021, llega a juicio ahora, y estamos en un contexto hoy en la Argentina muy difícil para las disidencias, ¿no? Tenemos esta semana las declaraciones del ministro de Justicia negando abiertamente, pero que no son ni un hecho aislado ni tampoco un hecho demasiado llamativo si venimos siguiendo cuál es la postura del gobierno nacional respecto a las disidencias, a los derechos de las mujeres y las disidencias. ¿Qué análisis haces vos de cómo está hoy la Argentina en materia de acceso a los derechos y de garantía, sobre todo de seguridad para las personas LGBTIQ+? Y ahí también hay varias cuestiones, porque imagínense, generalmente cuando decimos que este gobierno nos quita derechos, mucha gente nos pregunta qué derechos le va a sacar. Primero y principal, porque no se conocen, por ejemplo, la ley de identidad de género. Recién mencionabas el decreto de cupo laboral travesti trans, que justamente debería estar funcionando, pero Milei, por ejemplo, echó a todas las personas trans contratadas para el Ministerio de Géneros y Diversidad, echó a las personas trans que trabajaban para la línea 144. Entonces, como decir, está bien, por ahí no sacas la ley, no sacas el decreto, pero directamente o indirectamente echás a las personas que están trabajando, o sea, básicamente les estás quitando el derecho. Y con esta cosa de no reconocer nuestra identidad, como decir, bueno, el sexo son dos, varón, mujer, como decir, la identidad de género es un constructo social, es algo que está por ley. Ellos te dicen la frase dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero cuando la ley nos reconoce, nos identifica, nos da derechos, esa ley no sirve. Ahí no está dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y ahí hay también, vos decís, bueno, el gobierno nacional, perfecto, pero por ejemplo, a mí Grabois es una persona que yo banco, pero por ejemplo, se manifestó diciendo... no es necesario ahora en este momento, no nos distraigamos, pero con esto de no distraerse, es decir, no entremos en la agenda de ellos de negar nuestra existencia, claro, nos ponen en un segundo plano y es como decir, bueno, hay gente que se muere de hambre, entonces démosle prioridad a eso. Y otra vez volvemos con el discurso de, bueno, ocupémonos de la economía y lo que viene de género, lo que viene de disidencias y todo eso lo dejamos y lo debatimos en otro momento, que también se ha manifestado Moreno, por ejemplo, cuando dijo que el matrimonio igualitario no era prioridad en ese momento. Entonces estamos como siempre siendo personas relegadas dentro de la sociedad, dentro de nuestra identidad, y después terminan pasando consecuencias como que le da poder a personas que emiten discursos violentos, como Nicolás Márquez en el programa de Tenenbaum, que dijo que éramos enfermos, que nos moríamos rápido porque nos agarrábamos cualquier peste en cualquier momento, y después termina pasando lo del triple lesbicidio. Entonces, de las chicas lesbianas que fueron prendidas fuegos en Barracas, donde sobrevivió una sola de las 4. Barracas en Capital Federal, Buenos Aires. Entonces, ¿cómo esto de dejemos para después, y siempre tenemos que dejar para después, es un debate, no pasa nada, después termina decantando en todo esto que estamos viviendo actualmente? Y esto que está sucediendo hoy, el juicio, no es porque el Estado haya hecho cosas, sino que directamente con las organizaciones hemos insistido tanto que la justicia avanzó gracias a todas las organizaciones, los actores que no justamente son el Estado. Entonces también hay que recalcar eso, cómo vivimos también en una especie de estado de anarquía o en una especie de anarquía de decir cómo nos tenemos que pre-Milei y durante Milei cómo tenemos que andar defendiéndonos como comunidad, ¿no? Gabriela, recién bueno, mencionabas el acompañamiento en la previa al juicio. Hoy, día de sentencia, va a haber también un acompañamiento muy importante. Vos estás convocando también a través de tus redes. ¿Cómo va a ser el día de hoy? Y yo voy a estar, bueno, tengo que trabajar, así que voy a estar atenta a lo que a mí me van pasando la información, porque hay gente de las distintas organizaciones que están presentes, encima es en La Plata. Yo sé que hay gente que está, por ejemplo, que está a varios kilómetros, se ha ido todos los días donde se ha presentado todas las pruebas y eso. Así que veremos cómo va a actuar la justicia. Estamos insistiendo desde todos los organismos posibles, porque ya sabemos cómo funciona ya de por sí la justicia. Imagínense cuando se trata de alguien que es una persona trans, ¿no? Entonces estamos como diciendo, todo puede suceder. Ya es importante que esté habiendo un juicio, 3 años que es un montón, pero a la vez es poco tiempo, siendo como sabemos los tiempos de la justicia también, ¿no? Claro. Entonces, nada, estamos sin expectativas, pero haciendo lo que hacemos siempre, poniendo ahínco y el laburo hasta el último momento para
bueno, ver que depende de lo que salga de todo esto, también va a ser un precedente de decir, bueno, fíjense qué es lo que pasa, porque se legitimaría esto de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando salimos a buscar laburo? Porque el sistema no nos da trabajo y buscamos en cualquier lado, ¿no? Entonces me parece también importante eso, la figura de Tehuel y todo lo que conllevó este caso. Bien. Gaby, bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo, por supuesto, que nos cuentes cómo transitaron estos años de investigación y vamos a seguir en contacto. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ya escuchábamos a Gabriela también. Sí. La verdad que, bueno, mucha expectativa sobre la resolución de este juicio. Va a ser muy importante si la justicia, por primera vez, en el caso de la provincia de Buenos Aires, define que hubo un crimen de odio, porque visibiliza puntualmente la violencia que están sufriendo las personas trans travesti en la vida cotidiana. Bueno, ojalá haya justicia para Tehuel, para su familia también, que ha llevado adelante una lucha desesperante para saber qué pasó con él. Y bueno, y que además impacte también en este contexto que estamos viviendo, donde nuevamente se ponen en jaque y se ponen en cuestionamientos derechos que ya estaban planteados, que ya se debatieron y que son ley.